Muy bien, pues buenas tardes, tengan todos, me da mucho gusto tener la oportunidad de contactarlos y de tener este tiempo para poder aprender juntos un poco más sobre la palabra de Dios, sobre el llamado que tenemos en la vida cristiana. Y hoy vamos a estar revisando un tema por demás importante. Hoy vamos a estar atendiendo el tema de la oración de intercesión. Oración de intercesión. Y el objetivo tiene que ver pues con conocer los elementos que la Biblia describe acerca de la intercesión para practicarla como una forma de expresión de amor al prójimo. Pues seguramente hemos oído, ¿verdad? El tema de la intercesión, del intercesor. Me gustaría, antes de empezar, pues que pongamos este tiempo delante del Señor, así que acompáñenme, por favor, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, hoy venimos a ti agradecidos por esta oportunidad tan hermosa que tú nos das de tener un tiempo donde podemos aprender más de ti, donde podemos conocer más de ti, donde nos acercamos, Señor, con un corazón dispuesto para oír tu voz. Y por eso te pedimos, Señor, que nos limpies, que nos laves de toda contaminación, de toda distracción, de todo aquello que no contribuya a que nuestro espíritu esté receptivo a lo que tú tienes para nosotros en este día. Yo te ruego porque dirijas las palabras, las actitudes, las emociones, el intelecto, todo, Señor, para poder dar esta clase conforme a tu voluntad. Señor, que podamos entender que tú nos llamas a la intercesión y que es la intercesión, como lo estamos viendo en el objetivo, una forma práctica de manifestar el amor hacia el prójimo. Ayúdanos, Señor, a recibir y a compartir el tema desde tu voluntad, Señor. Sabemos que tu palabra que envías no regresará a ti vacía, sino cumplirá todo el propósito por el cual tú la envías, Señor. Que así sea en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema de la oración de intercesión. Por principio de cuentas, tendríamos que revisar un pasaje sumamente interesante que está en Ezequiel 22:30. Fíjense lo que dice ahí, Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Nuevamente, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. De acuerdo a este pasaje, mis estimados hermanos, ¿qué podríamos entender que es la intercesión? ¿Sí? ¿Qué significaría interceder por alguien? Pedir por alguien, interceder por alguien. Allá a la distancia, ¿qué podremos entender por intercesión? Vean el versículo. Pues, pues alguien que esté orando por el resto de la gente, ¿no? Que esté pidiendo por el resto de la gente. Alguien que esté pidiendo por el resto de la gente. ¿Cuál para ti sería la palabra clave de este versículo que tenemos ahí enfrente de Ezequiel 22:30? La palabra clave que haga referencia a la Se- intercesión. Sería hacer vallado, ¿no? Hacer vallado.
¿Qué es hacer vallado? ¿Qué es vallado? Es como hacer como una muralla, ¿no? Vallado, Es como exactamente. delimitar, como poner una muralla. Sí. Sí, la valla es como una cerca, ¿verdad? Como una, ustedes se acordarán del clásico que compra su terreno y lo va a cercar, ¿verdad? Para que no se metan intrusos a ese territorio, pone vallas alrededor y desde ahí podemos entender que esas vallas son como ese elemento protector para que no entren los intrusos, ¿verdad? Para proteger ese espacio. Bueno, entonces interceder, tomando como referencia este versículo, sería como proteger a otros de frente a qué. ¿A qué? Ahí no dice el enemigo, ahí dice, fíjese lo que dice ahí, qué interesante versículo. Está hablando Dios. Fíjese lo que dice. Busqué entre ellos, está hablando Dios, dice, busqué entre ellos, entre el pueblo, entre los hombres de la tierra, un hombre que hiciere vallado, que haga vallado y que se ponga, o que sí, que se ponga en la brecha. La brecha es entre la separación que hay entre los hombres y yo. Sigue hablando Dios a favor de la tierra para que yo, ¿quién está hablando? Para que yo, Dios, no la destruya. Entonces, hacer un vallado a favor del hombre para que Dios no destruya al hombre, no el enemigo, es el mismo Dios. Fíjense otra vez, qué interesante. Dice Dios, vamos a ir parafraseándolo. Parafrasear quiere decir, vamos a ir como que hablando este versículo de una forma más entendible. Dice Dios, estoy buscando entre los hombres quién se para, quién se posiciona como un intercesor que se ponga de frente a mí, dice Dios, en este caso en oración, para que yo no destruya a la tierra. Interceder. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué Dios tendría que destruir la tierra? ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Otra vez, la intercesión tiene que ver como que la acción mediante la cual nos plantamos de frente a Dios para pedir misericordia para aquellos hombres o para aquellas tierras que por su maldad Dios tiene que destruirlas, ¿verdad? Esa es la intercesión. Interceder para que entonces Dios no ejecute su justicia sobre los hombres, sobre naciones, sobre tierras. Pero aquí hay un problema muy fuerte. ¿En qué termina el versículo? Dice Dios, no encuentro al intercesor. Lo busco y no lo encuentro. Busco quien pueda estar intercediendo a favor del pecador, a favor de las naciones, a favor de los hombres, y no lo encuentro. Pero, ¿qué encuentra? Encuentra juicio, encuentra gente que está buscando
condenar a otros porque hacen mal. Y fíjense, de repente nosotros decimos, ay, pues ese que pecó o ese criminal se lo merece, ¿verdad? Se lo buscó. Y dice Dios, ay, qué gran novedad. O sea, no, yo no quería que tú me dijeras que ese pecador merecía un castigo, pues es obvio. No, yo quería o yo quiero que tú más bien estés orando a favor de ese pecador. Pero ¿qué encuentra Dios? Él encuentra, no, Señor, es que él no merece, destrúyelo. Es que son malos, es que no merecen, y encuentra juicio en nosotros. Y hay un detalle que la Biblia dice que Él es el juez. La Biblia dice que nadie puede engañar a Dios, sino que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. La persona que esté obrando mal y que esté cavando un hoyo, va a caer en él. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón de intercesor. Sí merece que les vaya mal, sí merece el castigo de Dios, sí merecen la ira de Dios, pero Señor, ten misericordia de ellos. Perdónalos, a ver si les suenan estas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que está buscando Dios. Por eso dice, no lo encuentro, encuentro gente que está condenando, enjuiciando, que está haciendo un análisis hasta cierto punto correcto de decir, es que ve su vida toda desenfrenada, pues cómo no era que le fuera así, ¿verdad? Pues no, lo que Dios está buscando es que nosotros como cristianos desarrollemos un corazón intercesor, un corazón misericordioso como el de Cristo, y que de frente al error de las personas, nosotros aboguemos a favor de esas personas. Entonces, la definición de la intercesión tendría que ver como que defender, fíjense nada más, al pecador, defender al pecador mediante nuestra oración de frente a Dios. Esa sería la forma de intercesión que tendríamos que entender el día de hoy. Defender al pecador, desarrollar misericordia en nuestra oración, en nuestro clamor, para que ese pecador tenga una segunda oportunidad y que Dios no lo destruya. Esa es, eso es lo que Dios está buscando en nuestro corazón. Fíjate qué interesante porque a veces de frente a injusticias, nosotros clamamos por nosotros. De frente a una injusticia, nosotros le decimos a Dios, ayúdame, Señor, quita a ese hombre, llévatelo. Y Dios dice, no, más bien clama por ese hombre, clama por esa mujer que te está haciendo la vida de cuadritos, porque esa persona, sin que tú se lo pidas, si no recapacita, va a encontrarse con el juicio de Dios. Y dice la Biblia que cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Entonces no tendríamos que estarle pidiendo mal para nadie porque la persona que camina mal solita va a encontrar el mal. Así de simple. Más bien nosotros lo que Dios busca, y ahí lo dice, busca
Busco entre los hombres quien haga vallado, quien interceda, que se ponga en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, dice el Señor. Y no lo hallo. Luego dice la palabra de Dios que Él nos levanta como centinelas. Un centinela es un soldado, un policía, que lo ponen en una zona, en una región estratégica para estar viendo alrededor de la ciudad, de la colonia, del pueblo, etcétera, para poder estar atento a lo que está pasando y él pueda dar la voz de alarma, ¿no? Fíjate lo que dice aquí Ezequiel 33:7. Igual, Ezequiel, veníamos del 22:30, ahora el 33:7. Dice a ti, Carmen, a ti, Manuela, a ti, Anaí, a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Aquí podríamos entender incluso que te ha puesto como centinela en medio de la iglesia. Tú irás, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios nos levanta como centinelas. Nos pone en una condición donde Dios nos da una visión espiritual mediante la cual nosotros podemos ver cosas en los hombres a nivel espiritual. Y bajo esa condición podríamos darnos cuenta que vamos a ver cosas de los pecados de las personas que los están llevando a vivir consecuencias negativas por motivo de ese pecado. Si tú estás dispuesto, Dios te lo va a mostrar de una forma más clara, mucho más claro. Vas a poder ver el error, el pecado de muchas personas. Pero Dios no te lo va a mostrar para que te enteres como chisme, sino que Dios te lo va a mostrar para que tú intercedas por ellos. Muchos podrían pensar, bueno, ¿y por qué no los salva directamente? Pero a Dios le ha placido que sea a través de la intercesión de los hijos de su pueblo, que la persona que está en pecado sea amonestada y sea redarguida en su corazón para que se arrepienta y pueda cambiar su forma de vida. Fíjate lo que dice ahí, a ti te he puesto como centinela, como alguien que va a ver desde las alturas a nivel espiritual cosas que otros hombres no ven, y tú ahí oirás la palabra de mi boca. Ahí vas a oír cosas que otros no oyen, vas a ver cosas que otros no ven, y en ti va a estar el amonestarlos, exhortarlos, pero en este caso tendríamos que acotarlo en cuanto a interceder por ellos, que pueden ser ambas cosas, pero hoy vamos a centrarnos en el tema de la intercesión. Ya regresamos, estimados, perdón, pero falló el internet. Bueno, les comentaba que el, el ejemplo más sobresaliente de intercesión evidentemente está en nuestro Señor Jesucristo. Pónganse a pensar en lo siguiente, el Señor Jesucristo siendo azotado, humillado, despreciado, agredido, ¿verdad? Él no dijo, Señor, desaparece los que les vaya mal, castígalos, no, porque Jesús sabía que esos hombres
que estaban actuando mal iban a encontrar su propio mal. Jesús ya lo sabía. No tendría por qué Jesús pedir el mal de aquellas personas que estén obrando mal, porque ya es una ley. El que esté obrando mal va a cosechar mal para su propia persona. Más bien Jesús, conociendo eso, lo que él decía es: perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, la intercesión, ¿a favor de quién? ¿A favor de quién debe ser dirigida? Fíjense, ese es un centinela, ¿ya lo vieron? Así estamos nosotros como personas en una, en la cima, como atalayas. Atalaya y centinela es como un vigía que está en la parte alta de la ciudad. A nivel espiritual significa que Dios nos da unos ojos espirituales para ver cosas que Él ve en las personas. Y cuando vemos cosas que otros no ven, porque date cuenta ahí, esa persona que está así en lo alto definitivamente ve cosas que otros que están a nivel de piso no ven. Pues así a nivel espiritual a nosotros Dios nos da la capacidad de ver cosas que otros no ven. Y cuando nosotros vemos cosas que Dios nos permite ver, necesitamos desarrollar el carácter de Cristo como intercesor. Pero miren, hay una cosa bien interesante. En la Biblia hay el relato de más intercesores. Evidentemente Cristo es el intercesor por excelencia, pero, y ahorita vamos a regresar con la intercesión de Cristo, vamos a ver un caso muy interesante en la Biblia. Entonces, ¿a favor de quién? De nuestro prójimo y de forma particular de aquellas personas sobre las cuales Dios te dé una visión de su pecado, ¿verdad? Fíjense el caso de Moisés. Moisés es un caso extraordinario. Resulta que Moisés, acuérdense ustedes, ya enviado por Dios, le pide al faraón en Egipto sacar al pueblo de la condición de esclavitud para que el pueblo le haga fiesta y le adore en el desierto. Y pues ustedes se acuerdan que después de las plagas, finalmente Faraón deja salir al pueblo y viene cuando se abre el mar rojo, cuando ya se van, acuérdense la mortandad de los primogénitos, etcétera. Pero cuando ya están, yo quiero que se trasladen al hecho de cuando Dios ya le está entregando a Moisés las tablas del pacto, las tablas de la ley. ¿Sí se acuerdan qué pasó cuando él sube al monte y regresa? El pueblo se hizo un becerro de oro, se desesperó porque Moisés no regresaba y entonces el pueblo se organizó y ahí le sugirieron a Aarón que con los aretes y el oro que traía el pueblo fundieran una imagen, un becerro, para adorarlo. Y cuando baja Moisés, ve esa condición de adoración que se le llama como idolatría, que estaban idolatrando, adorando a un ídolo, a un objeto, y Moisés se enoja. Moisés se molesta mucho, pero Dios también se molesta mucho. Y Dios le dice a Moisés que va a destruir esos, ¿cómo eran? Idólatras. Eran unos idólatras. Fíjense nada más el pecado de estas personas. Estas personas habían cambiado la gloria del Dios eterno, incorruptible, del Dios santo,
del Dios sublime, lo habían comparado con un becerro de oro, hecho de manos. Eso es idolatría pura. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a matar a todo ese pueblo. ¿Se lo merecían o no? Sí, en cuanto a merecerse, se merecían el castigo de Dios. Sí se lo merecían. La ira de Dios, el castigo de Dios. Y todavía le dice, ustedes ya lo tendrán que leer en sus casas, que Dios les dice a Moisés, no te preocupes tú, los voy a destruir y de ti voy a levantar otro pueblo. Vamos a hacer otro pueblo. Y todo estaba pintado para que Moisés dijera, ah, pues órale, ya, pues sí, vea, se lo merece. Sí, señor, estos idólatras, también yo me enojé. Pero Moisés no hizo eso. Fíjense lo que dice aquí en Éxodo 32:11. Moisés oró a Dios y le dijo, oh Dios, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza, con mano fuerte, ¿por qué los vas a destruir? Y en ese mismo orden de ideas, fíjate lo que le dice en Éxodo 32:32. Señor, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme o quítame de tu libro que has escrito. Fíjate, Moisés estaba dispuesto a dar su vida por un pueblo que había pecado, por un pueblo que había hecho un ídolo. Moisés no dijo, sí, Señor, destruyelos, mira, se lo merecen. No les dijo, ya ven, yo les dije, ¿para qué andan haciendo esas cosas? ¿Para qué andan provocando al Señor? Sí, Señor, pues mira, ahora sí, que sea tu voluntad. De hecho, aquí hay una idea que ustedes deben de aprender. Muchas veces hemos oído esa famosa oración de que, ay, Señor, pues que se haga tu voluntad. Y en ciertos momentos sí, pero cuando se trata de defender al pecador, no podemos decir que se haga tu voluntad, porque la voluntad, de acuerdo a lo que hemos aprendido en la Biblia, es destruir al pecador. No podemos decir, sí, Señor, que se haga tu, pues ya, si es tu voluntad, pues destrúyelo, que muera. Pues no, ese no es el espíritu que se mueve en un cristiano. El ánimo que debe de mover en un cristiano es sí pecó, sí falló, sí se merece el castigo, Señor, pero ten misericordia, perdónalo, dale una segunda oportunidad. Mira, Señor, que es polvo, es tierra, tú eres un Dios eterno, tu memoria es de generación en generación, tú eres Dios, Él es hombre, dale oportunidad. Por eso, fíjense, hay un caso de un cantante cristiano famoso que hace algunos años, no muchos, 3, 4 años, le dio cáncer. Y esta persona con ese cáncer, muchos decían que deberíamos de orar, que se haga tu voluntad, Señor. Pues de acuerdo a un sentir intercesor, aunque estuviera en cáncer terminal, se debería de orar por su sanidad, por su milagro, por su restauración. Y al final del día se va a hacer la voluntad de Dios, pero nosotros deberíamos de estar de continuo orando por la vida, por la restauración, por la sanidad, por una segunda oportunidad. Un caso extremo, un violador,
pudiera ser que nosotros caigamos también en, pues es violador, se lo merece. Mira, ese hombre, si no hay un arrepentimiento genuino en su corazón, se va a encontrar con la ira de Dios. Pero nosotros debemos de orar, incluso en el caso de las peores condiciones de vida, por una segunda oportunidad, por misericordia, por compasión, por clemencia. ¿Sabes por qué? Porque así es como Jesús está orando por nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros de día y de noche. Jesús no está ahí a un lado del Padre diciéndole, sí, Carmen se equivocó, Manuela, haz tu voluntad, es pecadora. No, Jesús está intercediendo en ese sentido. Jesús está así, merecen tu ira, merecen el castigo, merecen la muerte, merecen maldición, pero ten misericordia, ten compasión, extiéndesles la vida, dales una segunda oportunidad. Esa es la forma de intercesión de Jesucristo a favor de nosotros como pecadores. Y dice la Biblia que Jesús está de forma permanente, de día y de noche, a la diestra del Padre, intercediendo no solamente por mí, sino por todo el mundo, incluso por el peor de los pecadores. Él está intercediendo, Él está clamando. Si no fuese por ese clamor, por esa intercesión, yo no sé qué hubiera pasado con cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia dice que Dios, fíjense nada más, la Biblia dice que Dios no nos ha pagado conforme lo merecemos en cuanto a nuestros pecados. Dios no nos ha dado conforme a nuestros pecados, porque de ser así ya estaríamos destruidos. Fíjense nada más, fíjense nada más. De hecho, si acaso, cuando logramos entender la intercesión que tiene Jesús a favor de nosotros, si acaso lo que podríamos hacer es imitar lo que Él ya está haciendo a favor de nosotros para con otras personas. No es simple, no es sencillo humanamente, no se nos da de forma natural porque la condición de pecado o la naturaleza de pecado de nuestro cuerpo tiende a lo contrario, ¿verdad? Tiende al se lo merece, se lo buscó, pero Dios quiere que nosotros desarrollemos un corazón intercesor, un corazón que por medio de esa intercesión manifieste el amor al prójimo. Esa es la realidad. Eso es lo que bíblicamente nos enseña Dios. Y el ejemplo primordial que nos encontramos así de un caso que a todas las luces merecía la ira de Dios es ese que estamos viendo, el de Moisés. Él estuvo dispuesto a dar su vida, incluso con tal de que Dios perdonase al pueblo que merecía evidentemente la ira de Dios por idolatría. Pero él no dijo, ay, pues sí, ya, total, no es ni mi problema, a mí hasta me va a dar otro pueblo, yo sí voy a entrar en la tierra prometida, es bronca de ellos, ¿no? Él sí se compadeció, se puso incluso en los zapatos de aquellos que habían pecado y que evidentemente estaban por recibir la ira de Dios. Ahora, ya nosotros, ¿cómo, cuándo y dónde intercedemos? Pues la Biblia, ahora lo vas a entender, como dice Efesios 6:18, que nos enseña que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración. Cuando dice con toda oración, con toda clase de oración.
De hecho, ya cuando entendemos la oración de intercesión, al menos por el momento ya podríamos identificar dos tipos de oraciones, ¿no? La oración personal, la de dame, necesito, ayúdame, ¿verdad? Pero también la intercesión por otros, la oración de intercesión, de clamar a favor de otros. Fíjense, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y vela en ello con toda perseverancia. Y nuevamente, fíjate lo que dice, y súplica por todos los santos. Debes de aprender que cuando en un mismo pasaje, en un mismo versículo chiquito, aparece dos veces la misma palabra, es porque ahí el Espíritu Santo quiere llamar tu atención. Y ahí aparece dos veces súplica, súplica, súplica. Ora con toda oración y súplica en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos los santos, toda su iglesia, nos incluimos, necesitamos la intercesión. Que Dios nos dé una segunda oportunidad. Si tú la hubieras regado, ¿qué quisieras? ¿Que fueran tajantes contigo o una segunda oportunidad? Una segunda oportunidad, ¿verdad? Bajo ese contexto es que se dirige la intercesión. Ahora, ve lo que dice aquí. Dice que ores en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad. Vela, vela. ¿Qué es eso? ¿Qué significa velar? Velar quiere decir que estés atento, porque dice ora y vela. Vela quiere decir que estés atento, que estés... Velar quiere decir no dormir. Por eso nosotros decimos que cuando están velando a una persona, ¿qué se está haciendo? Se está despierto ahí velando, ¿verdad? Velar quiere decir que estemos alertas. Tampoco dice que no durmamos, no. Quiere decir que busques de una u otra forma estar con tus sentidos atentos, alerta a lo que está pasando a tu alrededor, lo que está pasando en casa, lo que está pasando en el barrio, en la colonia, en el fraccionamiento, en la nación, en la iglesia, en el grupo, que estés pilas, atento, viendo detalles. Dios te quiere hablar a través de todas esas cosas. Marcos 13:33 dice lo siguiente. Piensen, aquí ya no dice que veles, aquí dice que estemos despiertos y vigilantes, pues no saben ustedes cuándo llegará el momento. Aquí hace referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero el punto es que nosotros en nuestra condición de vida cristiana debemos de estar despiertos, vigilantes, atentos, viendo los detalles. Dios nos está dando ojos como de águila. Miren cómo está ese jovencito ahí en la foto, con ojos abiertos. Dice la Biblia que en ti ya está la mente de Cristo, pero está en ti que esa mente de Cristo se ponga en acción, se ponga en práctica, para que nosotros podamos ver desde el punto de vista espiritual, para que nosotros podamos ver y discernir con nuestros sentidos espirituales. Tú te sorprenderías si de veras te quieres poner en la brecha
lo que Dios podría mostrarte de las personas. Podrías ver la raíz del problema, podrías ver las consecuencias a las que se dirige si no cambia su condición de vida. Podrías ver el origen en el cual se empezó determinada conducta. Podrías discernir cuál es el origen y condición de los hombres de frente a lo que Dios establece en su palabra. Porque la Biblia dice que debemos de identificar las cargas de las personas. ¿Cómo andas ahí? ¿Puedes identificar las cargas de las personas? Identificar las cargas de las personas requiere un ojo espiritual. Dice Primera de Corintios 2:14 que las cosas de Dios se perciben en el espíritu. Oh, mi hermano, si tú pudieras y quisieras colaborar en la obra de Dios, Él podría darte una agudeza espiritual y desarrollar tal agudeza espiritual que podrías ver el origen o las cargas que las personas llevan encima. ¿Tú por qué crees que eso no ocurre? Eso no ocurre porque Dios no nos lo muestra, insisto, a manera de chisme. Dios no te va a mostrar cosas de otras personas si es que tú no estás dispuesto a hacer algo a favor de esas personas. Dentro de la misma iglesia, si tú te dieras cuenta con ojos espirituales lo que está pasando con la gente de enfrente, al lado, atrás, te alarmarías y no habría otra más que interceder a favor de ellos. Pero muchas veces hay un problema, es que estamos ensimismados en nosotros mismos y estamos buscando en la iglesia respuestas a mi necesidad, soluciones a mi problema, salidas a mi encrucijada. Y no tenemos una visión más amplia para ver lo que Dios ve entre muchas personas. Y entonces por eso se ve limitado nuestro actuar, nuestra percepción espiritual, nuestra agudeza espiritual, nuestro discernimiento, porque Dios dice, bueno, este que está ensimismado, pues a lo mejor sí va a encontrar respuestas a su propia necesidad, pero más allá de eso, pues no. Y el ministerio o la iglesia tiene que ver con un lugar donde los dones y talentos que Dios ha puesto en tu persona están ahí para que a través de ello Dios bendiga o ministre a otras personas. ¿Sí? Así como otras personas te van a ayudar a ti. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude a tener un discernimiento espiritual más agudo, más preciso sobre las cargas del vecino, de gente de mi propia familia, de gente del liderazgo en la iglesia, de la gente con la que convivo en el trabajo. Señor, acompáñame, inclina y tu rostro y vamos a decirle, Señor, ayúdame, Padre, quiero colaborar contigo, quiero ser de un corazón dócil y humilde y estar dispuesto a toda buena obra, Señor. Levántame como un intercesor. Levántame como un intercesor, Señor, que se ponga en la brecha, que cuando tú busques a ese intercesor que haga vallado a favor de otros, me encuentres a mí. Ayúdame, Señor, a poder identificar las cargas de otras personas, a no guiarme con lo que ven mis ojos naturales, a no guiarme con lo que ve mi mente,
a lo que percibo solamente de forma natural, sino que yo quiero percibir las cosas tuyas, oh Dios, en el Espíritu. Afina mi espíritu, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, para que yo pueda ser sensible a la necesidad que hay en aquellos que me rodean, donde quiera que yo esté. Llévame a las alturas, Señor. Quiero ver lo que tú ves. Quiero oír lo que tú oyes. Quiero entender lo que tú percibes en los lugares donde yo me muevo, Señor. Y una vez hecho eso, ayúdame, Señor, a colaborar. Quiero ser un colaborador tuyo, Padre. Ayudar en el desarrollo y edificación de la iglesia. Yo sé que tú me has salvado con un propósito y te ruego porque me ayudes a que ese propósito sea cumplido en el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, mi hermano, dicen las escrituras que dentro de esto de identificar las cargas, ¿y qué es lo que hicimos ahorita por medio de oración? Dice que si nosotros le clamamos al Señor, Él nos va a responder y nos dará a conocer cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos. Y entre ellos se incluye, evidentemente, la carga o las cargas de otras personas. Es sorprendente porque a veces tus sentidos naturales, mis sentidos naturales, nos dicen, no, pues con tal persona o con tal individuo las cosas están normales, todo está normal. Y cuando Dios te lo muestra, ah, caray, te das cuenta que alrededor de ti hay personas que están atravesando luchas, problemas, situaciones que ni te imaginabas. A veces tus sentidos te engañan porque dices, bueno, pues esa persona se ve que lo tiene todo, se ve que no le falta nada, se ve que es feliz, y de repente no te das cuenta en lo natural de las cargas que esas personas traen, todas por motivo de pecado, por pecados ocultos, por decisiones pecaminosas, por inclinaciones al pecado, por situaciones que no se han corregido con respecto a antiguas formas de vida, por desórdenes en las formas de vida, por traumas o pecados por motivo de los padres, por situaciones que se han permitido en las casas, en las formas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y de veras que si tú clamas a Dios y te pones en la brecha y dices, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Dios te va a mostrar muchas cosas, muchas cosas. Te va a mostrar muchas cosas, siempre y cuando nuestro corazón se ha inclinado a la intercesión, que tiene que ver con clamar a favor de otros. El primer ministerio en el que yo participé en la iglesia se llama, es un ministerio, es un servicio, por decirlo así, que se llama Por Amor a Sion, que es un grupito pequeño de personas que hacemos la traducción de la carta de intenciones por Israel. Es una carta de puntos de oración que llega desde Jerusalén y que nosotros, este grupito de personas, hacemos la traducción mes tras mes para compartirla con el pueblo, con la iglesia, para que la iglesia ore a favor del pueblo de Israel. Y muchas personas, lamentablemente, no tienen un corazón intercesor, sino que muchas personas dicen, ay, pero es que el judío
es tacaño. Ellos vinieron a hacer X o Y cosas, o son así, o no, ellos son muy duros, o ellos son tranzas, o ellos, y tú te das cuenta que desde que las personas asumen esa posición ya no tienen un corazón de intercesores. Porque un corazón de intercesor, incluso cuando nosotros nos preparábamos para este ministerio, una de las frases que siempre voy a recordar es que un intercesor es como un abogado defensor, un abogado que de frente al juez va a defender al inculpado, aunque el inculpado dé elementos de su culpabilidad. O sea, un abogado no está, imagínate un abogado, que tú contratas un abogado y que ese abogado llegando al juez diga, ay, no, pero sí ya vi, pues, que es tranza, ¿no? O que hace fraude. Oye, espérame, yo no te contraté para que me juzgues, yo te contraté para que tú me defiendas. De tal forma que un abogado o un intercesor espiritual está obligado a buscar las cosas buenas de las personas, a tener un corazón sano, a tener un ojo sano y un compromiso y gratitud de frente a Dios por lo que él mismo ha recibido para abogar a favor del inculpado por clemencia, por misericordia y por una segunda oportunidad. El tema con Israel es un tema muy intenso porque hay muchas personas que son contrarias a Israel, contrarios a los judíos, y les viene rápido la animadversión, les viene rápido algo que los lleve a juzgarlos, a condenarlos, más que a defenderlos. Pero, por ejemplo, fíjate, la Biblia dice que Él bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a los que les maldigan. Entonces, Dios no te dice, mira, bendícelos si tú bajo tu concepto encuentras que lo que haces es bueno, pero si lo que hacen es malo, entonces no los bendigas. No, no, Dios nada más dijo, bendícelos y te bendeciré, pero el que los maldiga, lo maldeciré. Entonces, un intercesor se tiene que forzar a tener un ojo sano, un sentido de protección para aquella persona que probablemente tenga sus propios defectos, ¿verdad? Como todos. Entonces, debemos de clamar al Señor para pedirle ayuda para que nosotros podamos desarrollar esa mentalidad, ese corazón y esa visión de intercesores, de intercesores. Aquí dentro de la propia iglesia hay todo un ministerio de oración que se recarga en el hecho de entender o promover que la iglesia tenga un espíritu intercesor como el de Cristo. Bajo ese contexto se mueve la oración de intercesión, ¿verdad? No pidiendo castigo, no pidiendo fuego del cielo, no pidiendo condena, sino pidiendo, insisto, y lo voy a estar repitiendo, una segunda oportunidad, misericordia, compasión, que el Señor no destruya el pecado. Ahora, algo que para terminar este bloque quiero que vean en la intercesión de Moisés. Fíjate, dice aquí en el cuadrito azul, dice, entonces Moisés oró a la faz de Dios, del Señor su Dios, y dijo, oh Dios, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Fíjate, cuando nosotros pedimos misericordia por otros, cuando nosotros pedimos una segunda oportunidad por otros,
Si hay un elemento por medio del cual deberíamos de pedir esa clemencia, esa oportunidad, no es por los méritos de la persona, porque los méritos de la persona más bien claman a justicia, claman la ira de Dios si es que están actuando mal estas personas. Pero cuando nosotros intercedemos, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hay un pecador, hay un pueblo idólatra, hay un pueblo que merece el castigo, y le decimos, Señor, ten misericordia de él, no por él, sino por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, por ti mismo, Señor. Fíjate lo que está diciendo. Tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza, con gran mano, con mano fuerte. Por ti, Señor, hazlo. Tú que hiciste eso, por amor de tu nombre, hazlo, Dios. Por ti mismo. Hay otra parte de este clamor donde le dice, ¿qué van a decir los pueblos vecinos que los sacaste para que los mataras en el desierto? Hazlo por respaldarte a ti, tu palabra, por amor de tu propio nombre, Señor. Y muchas veces nosotros también, es un tip de oración, muchas veces cuando le pedimos a Dios algo, deberíamos de apelar a Él y de clamar a Él que Él nos ayude por amor de su nombre. No lo hagas porque yo lo merezca, no lo hagas porque yo me lo haya ganado, hazlo por amor de tu nombre, Señor. Tú has prometido, por ejemplo, en el caso de las mamás que batallan con sus hijos en casa, Señor, tú has dicho en tu palabra que cree que si yo creo serán salvos yo y todos los de mi casa. Señor, pues respalda tu palabra, hazlo por amor de tu nombre. Mira, nosotros no nos lo merecemos, ni mis hijos, pero hazlo por amor de tu nombre. Hazlo por ti mismo. Y de hecho la intercesión se dirige de esa forma. Señor, cumple tus propósitos en esa persona, cumple tu misericordia, da una segunda oportunidad, hazlo por ti mismo, Señor, por amor de tu santo nombre. Bueno, pues hasta aquí le vamos a parar. Ahorita vamos a tomarnos 10 minutos y regresamos, ¿vale? Nos, hermanos, pues vamos a reiniciar las actividades. Pues antes de seguir, quisiera que revisáramos este ejemplo que estábamos aquí conversando con mis hermanas que están aquí de forma presencial. Otro intercesor con una oración muy simple, pero muy poderosa, que nos deja ver cuál es la condición de un intercesor, ¿verdad? Fíjense, si tienen oportunidad, lean el capítulo 7 de Hechos, donde se habla del discurso de Esteban. A Esteban lo estaban acusando injustamente de cosas que no había hecho y él empezó a hacer un discurso, ¿no? Donde prácticamente desarrollaba el contexto en el cual Jesús vino a la tierra y él hace mención desde Abraham hasta pues que viene Jesús y les dice incluso que ellos los fariseos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, ¿no? Y ahora a este lo han traicionado y asesinado, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y luego les dice que ellos, ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido, ustedes a él lo traicionaron y lo asesinaron. Ellos, fíjense nada más, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios.
Y dijo, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, fíjense, aquí ya está la intercesión, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. La muerte de Esteban y su intercesión nos deja ver varios elementos que deben de estar en cada uno de nosotros para desarrollar un corazón de intercesores. Y la clave, mi hermano, está en entender, ver que Jesús está de pie a la derecha de Dios. Es algo que ya habíamos comentado hace un momento. Jesús de pie a la derecha de Dios, Él está intercediendo por nosotros. Eso es uno. Este es el otro punto, que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando Él estaba siendo apedreado, Él no condenó a los hombres ni se quejó. Al contrario, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando dijo esto, murió. Aquí podemos ver cómo es importante entender, reconocer que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Que si acaso nosotros, en concordancia y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, intercedemos por otros pecadores que incluso puedan estarnos cometiendo injusticia, ¿verdad? Bueno, hablábamos hace un momento de la necesidad de identificar las cargas y con este punto hablábamos de la necesidad de tener discernimiento espiritual, de estar alertas, de estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor y de estar clamando a Dios para que Él nos responda y nos dé a conocer cosas grandes y ocultas y en el sentido de la intercesión, pues poder identificar la problemática de otras personas. Cuando uno identifica esas cargas, la Biblia dice que debemos de llevar las cargas, es decir, que nos debemos de ayudar unos a otros, como lo dice Gálatas 6:2. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, mis hermanos? Manuela, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? A ver, allá a la distancia, ¿quién me puede decir cuál es la ley de Cristo? Ayudarnos los unos a otros. Por allá, a la distancia, Anaí. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? La ley de Cristo dice que debemos de amar al prójimo, de amar a Dios, de amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más, la intercesión tiene que ver con llevar las cargas de otros, ayudar a otros con sus problemas, ayudar a otros con las circunstancias de dificultad que ellos están enfrentando, ¿verdad? Entendiendo que de cierta forma hay otros hermanos que también nos están ayudando y de forma particular que nuestro Señor Jesucristo también está llevando nuestras cargas, nos está ayudando con nuestras cargas. Ya identificamos las cargas, ya ayudamos a otros con sus necesidades, con sus cargas, y ahora debemos soltar las cargas. Debemos de orar de tal forma
que sean soltadas las cargas que otros están cargando. Dice Isaías 58:6 que el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿Cómo podríamos hacer eso en la intercesión? Incluso aquí ya se asoma un poco el tema de la guerra espiritual. Un poquito. Ya se vislumbra aquí el tema de la guerra espiritual. ¿Cómo podríamos interceder a favor de alguien que está viviendo un tema de opresión por motivo de adicciones? ¿Qué orarías por él? Ahora vamos a poner ese ejemplo. Alguien que está viviendo adicciones. ¿Qué podrías identificar espiritualmente? ¿Cuál podría ser el origen de una adicción? De un borracho. ¿Cuál podría ser el origen de alguien que toma alcohol de forma ya como adicción? Fíjate, qué interesante. Aquí ya deberíamos de tener esa visión espiritual. Ahorita les voy a ayudar, pero ¿cuál pudiera ser el origen de la adicción al alcohol? ¿Alguna atadura? ¿Qué pudo haber generado esa atadura? ¿Cuál sería el origen de esa atadura? El no conocer a Dios. Ok, Dios rompe cadenas. ¿Cuál podría ser el origen de una adicción al alcohol? A ver allá, Depresión, sí, venga. depresión, tristeza. Depresión, tristeza. Fíjate, vamos bien, pero necesitamos ir más al fondo. Eh, la depresión o la tristeza ya vienen a ser consecuencias de algo que pasó. ¿Qué pudo ser lo que pasó? Ya se trabó. ¿No me oyes? ¿Se trabó? ¿Me escuchan allá a distancia? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, sí escuchamos. Ah, ok, bueno, pues continuamos. A ver, ¿Podrían ser cadenas generacionales también? pudieran ser cadenas generacionales, pero incluso Existe. eh, una cadena generacional tendría un origen, algo detonó. Pues ahí les va. Una adicción podría estar centrada en un rechazo, en un abuso. Sí, o sea, yo lo que quiero es que tú pienses cuál puede ser el origen. Estamos hablando al aire porque no estamos hablando de una persona en particular, pero quiero que tú pienses bajo la óptica de cuál es el origen de las problemáticas que los hombres experimentan. Cómo un niño, cómo un niño en su inocencia, de buenas a primeras, se vuelve borracho. Pues no va, algo pasó en la vida de ese niño. Puede ser que alguien abusó de él psicológica, sexualmente, alguien lo rechazó, alguien lo agredió, alguien lo violentó, ¿verdad? Más adelante puede ser una frustración de algo que experimentó, un abandono, que se traduce en lo que ya dijeron aquí, en una tristeza, en una frustración, en una melancolía,
en un sentido de soledad, en una orfandad. Ustedes sabían incluso, y no voy a ahondar mucho en esto, pero quiero que ya empecemos a ver estos elementos, que hay personas que teniendo padre se sienten huérfanos, porque teniendo padres el papá nunca le puso atención al hijo, le faltó amor, o lo maldecían, le decían que era un bruto, que era un tonto, que todo le salía mal. ¿Sabían ustedes que incluso hay personas que en el vientre de su madre fueron rechazados? Que desde ahí la mamá decía, ay, ya me echaste a perder la vida, ay, a buena hora me vine a embarazar. Entonces todo eso va produciendo en las personas una atadura, una cadena. Y eso es lo que Dios te puede mostrar en las personas. Fíjate, a nivel de intercesión, tú puedes encontrarte personas que sufran con el alcoholismo y muchas veces la persona está orando, ay, que el espíritu del alcoholismo huya y no es el espíritu del alcoholismo. El problema es que esa persona probablemente en el fondo de su corazón esté batallando con sentirse solo y a lo mejor está batallando con un espíritu de orfandad, que se siente no amado, que se siente abandonado, que se siente rechazado. Y como se siente rechazado, se siente abandonado, se siente sin valor, pues por eso toma. Pero no es en sí el problema el tomar, sino que el tomar es la consecuencia de lo que al nivel de su alma necesita ser restaurado. Todo este tipo de cosas son las que Dios te puede ir mostrando sobre las personas. Y cuando Dios te las muestra, entonces tú ya tienes un panorama más claro de cómo orar por esas personas. Señor, yo te ruego por tal persona, porque ese sentido de orfandad, ese sentido de soledad, ese sentido de tristeza, ese sentido de depresión, se ha roto en él en el nombre de Jesús. Y que esa orfandad que él ha sentido sea llena con tu amor, que él pueda conectar contigo como padre y que a través de esa relación él pueda ser restaurado, él pueda ser valorado, él pueda ser cambiado de esa mente, que pueda encontrar la plenitud de tu presencia. Mira, Señor, incluso, fíjate, de repente alguien sufre la pérdida de un familiar muy cercano y esa pérdida le produce un choque a la persona que lo lleva a una condición de tristeza, a una condición de melancolía, a una condición de depresión. Dios te lo puede mostrar. Dios te puede decir, mira, esa persona lo que está enfrentando es que después de que falleció su esposo, su esposa, su madre, su padre, su hijo, lo que sea, no se ha podido recuperar y desde entonces vive con un sentir, con un sentido de melancolía, de tristeza, de que no vale la pena la vida. Y ahí es donde Dios te dice, intercede a favor de él. ¿Sí? Nos, sí, nos comenta que mi hermana Carmen que conoció un caso similar, ¿no? De una persona que en apariencia pues tenía a su familia, pero habían muerto sus padres y no se había recuperado. Cuando tú lo ves es donde tú ya entras en oración para que en él haya una restauración, una conciliación, porque incluso esa persona puede estar culpando a Dios y estar enojado con Dios. Y ahí es donde tú ya empiezas a orar, Señor, que Él pueda perdonar, que Él pueda
ser restaurado, que él pueda conectar con tu amor eterno, que él pueda entender. Ahora, fíjese, mi hermana me comenta que incluso a esa persona le dijeron varias cosas, pero ahora esto trasládenlo a la oración, pura oración. Piensen cómo deberían de orar por estas condiciones, por estas situaciones. Fíjense, les voy a poner un caso bien interesante que en algún momento un profesor nos enseñaba hace años de cómo ser atrevidos en la intercesión. Supón que tú te enteras del caso de un hombre que está siendo infiel con, obviamente con una mujer que no es su esposa, evidentemente, y que tú te enteras que incluso ese hombre está teniendo relaciones íntimas, ilícitas, con esta mujer que no es su esposa. En un ánimo completamente intercesor y de oración, quiero que lo acoten a la oración. No podríamos decir, ay, pero así le va a ir al cabeza. No, no, no. En un ánimo de intercesión, una persona nos decía que deberíamos o podríamos orar de la siguiente forma. Señor, mira, Padre, oro por fulanito, por tal persona que está teniendo esa relación ilícita con esa mujer. Padre, que cuando vaya a tener su encuentro íntimo con tal persona, que en el momento mismo en que va a tener ese momento de intimidad ilícito, él pueda ver el demonio del adulterio con el que se está relacionando, que él pueda, que se espante de ver en lo que él se está metiendo, que él sea alarmado, que sea repulsivo para él, para que no continúe en esa condición y se aparte y huya de eso. Así como José el soñador huyó de la esposa que se le estaba insinuando, así él también, Señor, para que no vengan sobre él las consecuencias de continuar en ese pecado. Una, nos ponía el ejemplo de otra persona que también les quiero compartir. Una persona que tú ves, fíjate nada más, hace tiempo mi esposa y yo analizábamos lo que se mueve detrás de un fumador. Detrás de un fumador, Dios te puede revelar lo que esa persona a nivel espiritual está experimentando. Una persona que fuma, Dios te puede mostrar que esa persona ni siquiera se quiere, porque está tentando contra su propio cuerpo. Puede estar manifestando angustia, intranquilidad, evidentemente falta de paz, ¿verdad? Puede estar manifestando una conducta en la cual manifiesta a través del fumar su odio a sí mismo. Entonces, bajo esos elementos, si tú los detectaras a nivel de una oración de intercesión, podrías estar orando de muchas formas. Por un lado, podrías orar que cuando fume su cigarro, que le sepa cebolla, que le dé asco, que él entienda que ese cigarro no cubre ninguna de las necesidades que su alma anhele. A la par de eso, que ese hombre pueda ser abierto al amor de Cristo, que pueda conectar con la verdad de que Cristo lo ama, de que Cristo pagó el precio por su vida. Y fíjate, aquí entra entonces esta palabra que dice, y sigo hablando en términos de la oración. Evidentemente, esto después va a ir empatando con muchas cosas que tú ya podrías decirle a las personas, pero estamos en la oración. ¿Cómo sentarte tú en tu casa, en tu intimidad, para orar por otras personas que Dios te ha mostrado que tienen problemas? Fíjate, ya te puse un ejemplo hasta de una persona que a lo mejor tú como mujer dijeras, ah, qué canijo, hombre, ¿no? Que anda
engañando a su mujer. Pues hasta en el caso de esas personas, Dios lo que espera es que tú intercedas por él de una forma inteligente, de una forma atrevida, de una forma directa, ¿verdad? Y sí, o sea, imagínate tú orar, Señor, mira que cuando vea o vaya a acostarse con esa mujer, que vea el demonio que se está moviendo atrás de esa mujer, que lo pueda ver así tan horripilante como es. Fíjate lo que dice Judas 1, 22, 23. A algunos que dudan, convéncelos. A otros sálvalos, arrebatándolos del fuego, y de otros ten misericordia con temor. Ahora, ¿tú crees que esto se puede ejecutar en la oración? Sí se puede. Mira, si tú identificaras a una persona que se le ha estado compartiendo la palabra y que no quiere creer, ¿sabías que tú en la intercesión desde aquí puedes orar y decir, fulanito, a ti te hablo en el nombre de Jesús y declaro que todo espíritu de incredulidad no es más en tu persona? Desde aquí yo podría orar por esa persona. A ti te hablo, fulanito, en el nombre de Jesús. Acuérdate que son herramientas espirituales. ¿Sí? Recibe de Cristo, recibe la revelación del amor de Cristo, recibe incluso la revelación de las consecuencias eternas a las que te diriges si mueres sin el Señor. Se ha revelado en tu persona la verdad lamentable que les espera a todos aquellos que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador en esta tierra. Y tú puedes estar en tu intimidad, tú puedes estar ahí solo o sola orando por esa persona y hablándole a su espíritu, diciéndole, tú que duermes, levántate y te alumbrará la luz de Cristo. Reconoce que Jesucristo es el Señor, arrepiente de tus pecados. Eso es también interceder y Señor al mismo tiempo, ten misericordia de él, alumbra su entendimiento. Tú eres la luz, Señor, que resplandece y las tinieblas no prevalecen. Resplandece en su vida. Ten misericordia. Envía evangelistas, envía tu Espíritu Santo, envía tu ayuda. Mira, Señor, que te necesita. Porque ese es el clamor de Dios, que uno esté intercediendo por otros. Y no solo eso, sino que pudiéramos llegar a algo que todavía tiene mayores efectos, por decirlo así. Profetiza en tu intercesión por otros. Fíjate lo que le dijo en Ezequiel 37, 4, 6 el Señor al profeta. Le dijo, entonces me dijo, Dios me dijo, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente, a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Fíjate cómo en tu intercesión ya estás clamando al Señor por misericordia, ya estás clamando al Señor por perdón, ya estás clamando al Señor por una segunda oportunidad, pero también en esa intercesión ya estás diciéndole al individuo, a la persona, escucha la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, levántate en el nombre de Jesús. Todo aquello que nubla tu entendimiento, toda duda, toda temor, todo miedo que no sea conforme a Dios, sea quitado de tu cabeza y sea tu corazón buena tierra. Y entonces tú empiezas a tener una guerra, por eso les decía que ya son indicios de guerra espiritual, porque tú ya empiezas a pedir a Dios intervención, pero también empiezas a declarar sobre la persona, profetizándole vida. Declaro delante de ti vida, declaro delante de ti que tu entendimiento es abierto, que puedes ver, que incluso, fíjate, en algunas ocasiones hemos orado por gente adulta
Gente que de repente dice, ay, ¿por qué el Señor me ha dejado tantos años? Pues a lo mejor se lo puedes decir en persona, pero mejor en oración si no te lo permite. Entiende que el Señor te ha prolongado la vida para que tengas la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y vivas y no mueras, Señor. Síguele continuando la vida para que Él pueda entonces confesar que Jesucristo es el Señor. Sí, ha pecado, ha fallado, pero Señor, Él es hombre. Y yo, Señor, sé que tu deseo es que el hombre viva, que no muera, que proceda a arrepentimiento. Y a ti, hombre, te declaro entendido, sabio, que reconoces la voz de Dios, que te clama y que te dice, arrepiéntete para que vivas tú y tu descendencia. Mira que el Señor pone delante de ti camino de vida y de muerte, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Espíritu hay en ti y el soplo del Altísimo hará que entienda. Señor, sopla sobre él y entonces empiezas allí a pelear por la persona. Todo, evidentemente, por medio de la espada, que es el Espíritu, dependiendo del Espíritu. La Biblia dice que en la guerra espiritual, nosotros tomamos la espada, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinto de justicia, el calzado del evangelio. Pero en este caso vamos delante con la espada y así mismo como le clamamos, imagínate, me imagino a Moisés diciéndole, Señor, dales otra oportunidad y por otro lado en su corazón, en el espíritu, pueblo, arrepiéntete, pueblo, humíllate delante del Señor, reconoce la oportunidad que te está dando el Señor y Señor, ayúdales, dales otra oportunidad, no los destruyas, hazlo por amor de tu nombre. ¿Qué van a decir de ti que los sacaste para destruirlos en el desierto? Y por otro lado, pueblo, sé un pueblo entendido, sé un pueblo temeroso, sé un pueblo que busque al Señor de todo corazón, que no vuelva atrás, que sea persistente, constante. Hay un propósito que se tiene que cumplir en tu vida, pueblo. Y entonces, en ese sentido, empezamos a desarrollar un clamor de intercesión. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Dudas? Allá a la distancia, hermanos. ¿Ninguna? ¿Todo fue claro? Sí, todo claro, hermano. Bueno, yo les comentaba que hace algunos años el ministerio en el que primero nos enrolamos fue este servicio de oración por Israel y hasta la fecha nosotros somos los responsables de un grupo de matrimonios de intercesión prolongada. A nosotros nos entregan una carta, dos cartas mensuales sobre intenciones de intercesión por la iglesia y en esos ministerios se desarrolla todo esto que estamos nosotros aquí comentando con ustedes. Sin embargo, más allá de formar parte de un ministerio formal de intercesión, Dios te llama a la intercesión. Dios te llama a la intercesión, pues por tu casa, por tus vecinos, por tus autoridades, por los compañeros de trabajo. Hay veces que las condiciones te permiten abordar a las personas de forma directa, pero hay ocasiones en que no, tiene que ser por medio de la oración. La ventaja de la oración es que, pues, no tiene límites, puedes abordar a las personas a la distancia, puedes exhortarlas, puedes pedir misericordia a Dios y lo puedes hacer desde tu intimidad. Así que yo te invito a que le clames al Señor porque te muestre cosas de tu entorno
para poder interceder a favor de ellos y de ellas, y que anheles de verdad, anheles con todo tu corazón poder ver, insisto, ya lo había dicho hace un rato, lo que Dios ve. Imagínate lo que Dios ve en las personas. Y también debes de entender que Dios quiere que te levantes como un intercesor. Pues vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, te damos gracias por este tiempo y porque nos dejas ver que tú estás buscando intercesores, que es tu voluntad que a través de la intercesión no solamente muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad, muchas personas sean salvas, sino que también a través de la intercesión nuestro corazón sea cambiado, sea transformado, sea renovado, se parezca un poco más al de Cristo. Señor, perdónanos cuando hemos desarrollado un carácter condenatorio, juicioso, chismoso, mi Dios. Antes bien, Padre, ayúdanos, Padre, a ser esos intercesores que se ponen en la brecha a favor de la tierra, que cuando tú nos busques, ahí nos halles dispuestos a clamar con un corazón como el tuyo, un corazón conforme a tu corazón, bendito Dios. Gracias por mis hermanos, porque yo sé que tú estás transformándolos, cambiándolos, renovándolos, los haces crecer y madurar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque yo sé, Padre, que tú de ellos has de levantar intercesores, que a través de ese clamor tú has de glorificarte, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos vas mostrando hacia dónde quieres que enfoquemos nuestros esfuerzos, bendito Dios. Recibe la gloria, Señor, y adiestra nuestras manos para la batalla. Adiestra nuestras manos, Señor, y nuestros sentidos espirituales, y guíanos en el camino que es Jesucristo, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.